listos para sumergirnos en la Revolución Francesa. Un evento que sigue fascinándonos a todos siglos después. Sin duda un momento crucial en la historia de Francia. Y del mundo entero, sin duda. Empecemos por el principio, el contexto de la Francia del siglo XVIII. El famoso antiguo régimen. ¿Cómo era la sociedad francesa en esa época? Bueno, imagina una sociedad dividida en tres estamentos. El clero, la nobleza. Y el tercer estado, exacto. ¿Y cada uno con sus privilegios y sus cargas? El clero y la nobleza, una minoría privilegiada, disfrutaban de exenciones fiscales. Y acceso a los puestos de poder. Mientras que el tercer estado, la gran mayoría de la población. Cargaba con el peso de los impuestos. Y con pocas oportunidades de ascenso social. Un caldo de cultivo perfecto para el descontento. Y la chispa que enciende la llama. Una crisis económica de proporciones monumentales. Malas cosechas, desempleo rampante, una inflación galopante. La deuda estatal por las nubes. Y para colmo, la participación de Francia en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Que aunque debilitó a Gran Bretaña, agravó la crisis financiera francesa. Un ejemplo perfecto de cómo la historia está interconectada. Y como un conflicto en un continente puede tener repercusiones en otro. Y así llegamos al año crucial. 1789. El año en que todo cambia. Luis de Sicentes, buscando una solución a la crisis. Convoca a los Estados Generales. Una asamblea que no se reunía desde hacía más de siglo y medio. Una decisión arriesgada, sin duda. ¿Qué pretendía Luis de Sicentes con esta convocatoria? Bueno, la idea era encontrar una salida a la crisis financiera. Pero al convocar a los Estados Generales, Luis de Sicentes abrió la caja de Pandora. El tercer estado, harto de la opresión, Vio una oportunidad para exigir sus derechos. y cambiar el sistema de raíz, Y no la desaprovecharon. Se autoproclamaron Asamblea Nacional. desafiando el orden establecido. Y luego vino el juramento del juego de la pelota, Un símbolo de su determinación. de que las cosas iban a cambiar. La nobleza y el clero, acostumbrados a dictar las reglas. Se encontraron con un tercer estado que no estaba dispuesto a seguir sus órdenes. Y poco después, el 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla. Un evento que se ha convertido en un símbolo de la Revolución Francesa, La liberación de unos pocos prisioneros. que se transformó en un grito de libertad. Un golpe simbólico contra el poder absoluto de la monarquía. Y el inicio de una nueva era. El espíritu revolucionario se extendió por toda Francia. El gran miedo se apoderó del campo. Revueltas campesinas que desafiaban el orden feudal. Siglos de opresión y explotación. Estallaron en una ola de violencia. Los campesinos, hartos de la injusticia, Se levantaron contra sus señores feudales. destruyendo castillos y quemando documentos. Símbolos de su opresión, ¿Un momento de caos? pero también de esperanza. En agosto de 1789. La Asamblea Nacional proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un hito en la historia de los derechos humanos. Un documento que proclamaba la libertad individual La igualdad ante la ley. y la soberanía popular. Los principios que aún hoy inspiran las democracias modernas. Un recordatorio de que incluso en los momentos más convulsos. La búsqueda de la justicia y la dignidad humana debe prevalecer. Y la revolución no se limitó a las declaraciones y los debates. En octubre de 1789. Miles de mujeres protagonizaron la marcha a Versalles. Imagínate la escena. Miles de mujeres, hartas del hambre y la miseria, Marchando desde París hasta Versalles. para exigir pan al rey. Una demostración del poder del pueblo, Obligaron a Luis Sicils a regresar a París. convirtiéndose en rehenes del pueblo. La revolución estaba en marcha. Y no había vuelta atrás. Con la Constitución de 1791, Francia se convirtió en una monarquía constitucional, un intento de conciliar la tradición monárquica. con los ideales de la revolución. Pero el equilibrio era precario. Y la huida fallida del rey en 1791 La fuga a Varennes. acabó de socavar la confianza en la monarquía, Un error fatal para Luis Sicils. que confirmó los temores de aquellos que lo veían como un traidor. Y en medio de esta turbulencia, La Asamblea Nacional toma una decisión audaz. emitir su propia moneda, el asigna, Una medida desesperada, para intentar solucionar la crisis financiera, pero también un reflejo de la determinación. de tomar el control de la economía, Una jugada arriesgada. pero que demostraba la voluntad de romper con el pasado. Y construir una nueva Francia. La Revolución Francesa, llena de giros inesperados y decisiones audaces. Un torbellino de cambios que transformaron Francia para siempre. El Assignat, una muestra de la audacia de la revolución. Dispuestos a experimentar incluso con la economía. Exacto, pero antes de seguir con la economía. Hablemos de la política, porque con la Asamblea Legislativa, Ahí las divisiones se intensificaron, un verdadero juego de tronos. podríamos decirlo así. Teníamos a los Foyans,
más moderados, defensores de la monarquía constitucional, los girondinos, buscando reformas más profundas, representando a la alta burguesía, y los jacobinos, la fracción más radical. abogando por la república, Un escenario político complejo. y con la guerra contra Austria y Prusia como telón de fondo. ¿Cómo afectó este conflicto a la revolución? Bueno, la guerra tuvo un doble impacto. Por un lado, unió a los franceses, Contra un enemigo común, fortaleciendo el sentimiento nacional, pero por otro lado, exacerbó las tensiones internas. y radicalizó el ambiente político. El miedo y la paranoia siempre presentes en tiempos de guerra. Y en este contexto, la monarquía Vista como aliada del enemigo. Perdió todo el apoyo popular. En agosto de 1792, el pueblo de París asaltó el Palacio de las Tullerías. Y derrocó la monarquía. El fin del antiguo régimen. El nacimiento de la República Francesa. Un momento crucial, sin duda. Pero no exento de violencia. La Revolución Francesa no fue un camino de rosas. ¿Cómo se gestó el reinado del terror? El reinado del terror fue un periodo complejo. Impulsado por el miedo a la contrarrevolución. ¿Y las amenazas externas? Los jacobinos, liderados por Robespierre, Tomaron el control del gobierno, y establecieron un régimen autoritario. con la guillotina como símbolo, Miles de personas perdieron la vida durante este periodo. incluyendo al rey Luis de Sussex y a la reina María Antonieta. era inevitable este derramamiento de sangre. Es difícil juzgar el pasado con los ojos del presente. Francia estaba en guerra, rodeada de enemigos. La amenaza de una contrarrevolución era real. Los jacobinos creían que la única forma de proteger la revolución era a través del terror. Una perspectiva escalofriante, pero hay que entender el contexto. La historia no siempre es lineal o sencilla. En medio del caos también se produjeron cambios sociales y culturales. La Revolución Francesa transformó la sociedad. Se abolió el feudalismo, se proclamó la igualdad ante la ley, Se impulsó la educación pública se secularizó la sociedad. y se produjeron cambios en la moda, el arte y la literatura. La Revolución Francesa despertó una nueva energía creativa. Y hablando de cambios radicales, El calendario republicano, un intento de cambiar la forma en que medimos el tiempo, inspirado en la naturaleza. con un nuevo punto de partida en el año 1792, Un ejemplo de la misión de la revolución. de su deseo de transformar hasta los aspectos más fundamentales de la vida. No solo cambiar el presente, sino también reimaginar el futuro. Y hablando de futuro, ¿cómo se gestó el fin del reinado del terror? El reinado de terror llegó a su fin con la caída de Robespierre. En julio de 1794, El cansancio por la violencia, las luchas internas. y el temor a una dictadura llevaron a su derrocamiento. A este periodo le siguió el directorio, Un gobierno más moderado. pero incapaz de estabilizar el país, Un periodo de transición turbulento. como la resaca después de una gran tormenta. Y en este contexto de inestabilidad surge la figura de Napoleón Bonaparte, Un joven general, que da un golpe de Estado en 1799, y se convierte en primer cónsul, poniendo fin a la Revolución Francesa. e iniciando una nueva era, De la Revolución al Imperio. una trayectoria fascinante. ¿Y cuál es el legado de la Revolución Francesa? Un legado complejo y fascinante a la vez. Un torbellino de cambios que dejó una huella imborrable, Sus ideas, sus principios se extendieron por Europa y el mundo. inspirando movimientos y reformas. Exacto, la Revolución Francesa no se quedó en las fronteras de Francia. ¿Cuáles dirías que son los elementos más perdurables de ese legado? Bueno, en primer lugar, la idea de la soberanía popular, El poder ya no reside en un rey absoluto. sino en el pueblo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un documento fundamental que proclamaba la libertad individual, la igualdad ante la ley. La fraternidad. Principios que son la base de las democracias modernas. Un cambio radical en la concepción del poder. Y la relación entre el individuo y el Estado. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en la cultura y los símbolos. La bandera tricolor, la marsellesa, el gorro frigio, Símbolos nacidos en el crisol de la revolución. que se convirtieron en emblemas universales. De la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Imágenes que evocan la pasión, el idealismo. El sacrificio de aquellos que lucharon por un mundo mejor. La Revolución Francesa, con sus luces y sus sombras. Dejó una marca indeleble en la historia, Un recordatorio de que el cambio social es posible. aunque implique desafíos y sacrificios. Nos enseña sobre el poder del pueblo. La importancia de la participación ciudadana. La búsqueda constante de un mundo más justo e igualitario. Una lección que sigue resonando en nuestros días. Y aunque Napoleón puso fin a la revolución, Sus ideas e ideales siguieron inspirando movimientos de cambio. la semilla de la democracia moderna ya estaba plantada. Su influencia se extiende hasta nuestros días. La lucha por la libertad y la justicia es un proceso continuo.
que requiere vigilancia y compromiso. Un viaje fascinante a través de uno de los eventos más trascendentales de la historia, La Revolución Francesa, un legado complejo, poderoso, lleno de enseñanzas que siguen vigentes, un recordatorio de que la historia nos habla, nos interpela. y nos inspira a construir un futuro mejor. Si quieres seguir explorando este y otros fascinantes periodos históricos, Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. donde encontrarás más contenido sobre historia, cultura general y geografía. Hasta la próxima.